Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la clase correspondientes a la materia de ciencias naturales. Un gusto poder compartir con ustedes la presente clase. Bienvenidos. Buenas noches, Lizzy. Buenas Buenas noches. noches, dice. Iniciamos el desarrollo de las actividades correspondientes a la materia de ciencias naturales. Les recuerdo una vez más que estamos ya en la unidad número 3, o en la semana número 4, la cual da por terminado este proceso educativo perteneciente a esta unidad. Al finalizar de todo este proceso, ustedes una vez más les recuerdo que ustedes tienen ya un test preparado para la evaluación de conocimientos correspondientes a esta unidad número 3. Que por favor estar pendientes, se encuentre ya todo listo para que ustedes puedan rendir las actividades correspondientes a esta unidad. Iniciamos el desarrollo de la presente actividad presentándoles en pantalla el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de Ciencias Naturales, en la unidad número 3, la Tierra, un planeta con vida. Estamos en el subtema número 4, el surgimiento del Istmo de Panamá, la formación de la cordillera de los Andes y las bioregiones del mundo. Sobre todo esta última son los temas que vamos a dar un poco más de amplitud en función del tema que se ha planificado. Tienen ustedes a continuación el tipo de tarea, el objetivo de tarea y también tienen las instrucciones para el desarrollo de la presente actividad, de la tarea que ustedes tienen activadas. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 3, tema número 4, pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Como tarea dice lo siguiente, en la hoja de trabajo realiza la siguiente actividad. La primera dice menciona cuáles habrían sido las razones para que animales como el perezoso o los armadillos gigantes desaparecieran de Norteamérica. La segunda actividad dice responde, ¿cómo se mueven las placas de la Tierra? ¿Cómo estos movimientos afectan a los continentes? Ustedes tienen que dar respuesta a esas preguntas que se les ha planteado para la presente actividad. Es todo lo que tienen que hacer como tarea para la presente la segunda y última actividad que tienen dentro de su unidad número 3. Les recuerdo que ustedes, la presente tarea es 100% escrita, clara y ordenada. Deben utilizar combinaciones de colores, líneas, símbolos e imágenes para ilustrar el contenido. La rotulación de la hoja de tarea, ya saben, es obligatorio sobre la parte superior de su hojita y a continuación va el desarrollo de la misma. En función del contenido, ustedes deben revisar las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final de esta actividad tenemos la información para los recursos de desarrollo de la plataforma. Les recuerdo una vez más que estamos en la unidad número 3 con el tema surgimiento del Istmo de Panamá, la formación de las cordilleras de los Andes y las bioregiones en el mundo. Estos subtemas corresponden a la semana número 4 de fecha 28 de octubre. Esta tarea permite entregas desde el 28 de octubre, la fecha límite de entrega es el 10 de noviembre y la fecha de publicación de la calificación es el 13 de noviembre. Esas son las actividades en cuanto al desarrollo que ustedes tienen aquí para la presente actividad. Entonces, ustedes, una vez que se les ha mencionado las características, qué es lo que tienen que hacer, las recomendaciones en función de el desarrollo de la presente actividad, de la tarea que ustedes tienen activada, a continuación vamos a empezar a desarrollar, obviamente, a explicar los contenidos correspondientes a esta cuarta semana, y los temas que obviamente se encuentran planificados para el desarrollo de la presente actividad. ¿Qué vamos a iniciar? Vamos a ir viendo, vamos a ir desarrollando justamente estas actividades. Y en pantalla ustedes tienen ya el tema que vamos a tratar. Vamos a ver el surgimiento del Istmo de Panamá, cómo se ha dado, cómo se ha desarrollado, cuáles son las características mediante las cuales se originó el Istmo de Panamá.
Desde mediados del Eoceno hasta el final del Plioceno, Norteamérica y Sudamérica estuvieron completamente separados por un brazo de mar. Al final del Plioceno, esto es hace 3 millones de años atrás, los movimientos de las placas terrestres dieron como resultado la formación del Istmo de Panamá, que conecta Norteamérica con Sudamérica. Prácticamente no existía, dicho en otras palabras, no existía lo que hoy conocemos como Centroamérica. Simplemente estaban prácticamente separados lo que es el continente norteamericano del continente sudamericano. Este fenómeno derivó en un evento conocido como el Gran Intercambio Americano, que permitió la migración de mamíferos y otros grupos en sentido norte-sur y sur-norte. Ambos continentes se enriquecieron con una variedad de mamíferos, aunque posteriormente se distinguieron muchos de entre ellos. Los invasores norteamericanos como ciervos, zorros, osos, mapaches, tapires, llamas y mastodontes desplazaron a muchos de los residentes sudamericanos, ya que ocuparon sus nichos debido a la competencia interespecífica. Además, es posible que los animales invasores fueran portadores también de enfermedades que afectaron a los animales residentes. El resultado es que actividad, más de la mitad de los mamíferos sudamericanos son descendientes de los norteamericanos y muchos animales de Norteamérica provienen también de América del Sur. Hubo un intercambio bastante determinante en función de las especies de cada uno de los animales, de los mamíferos, obviamente que fueron poblando el continente. Entre los sudamericanos que sobreviven en Norteamérica están, por ejemplo, los armadillos y también las zarigüeyas. Otros grupos de mamíferos de Sudamérica, como el perezoso gigante o los armadillos gigantes, también entraron en Norteamérica, pero desaparecieron. El efecto de la unión de los dos subcontinentes fue más importante sobre la distribución de los mamíferos, pero también dio la oportunidad para expandirse a aves, artrópodos, reptiles, anfibios e incluso peces de agua dulce. Entonces, prácticamente el intercambio, el desarrollo entre, sobre todo la fauna de estos dos continentes fue bastante notable a partir el aparecimiento de lo que es el continente centroamericano, que prácticamente se convirtió en el puente de comunicación entre los dos continentes principales y de esa manera obviamente hubo una fluidez en cuanto a las diferentes especies que irían poblando los continentes. En cuanto a la formación de la cordillera de los Andes, ya habíamos visto anteriormente, en la clase anterior, nosotros ya habíamos visto que prácticamente las placas tectónicas, tanto oceánicas y continentales, no están quietas. Están en constante movimiento, nosotros no las percibimos, pero obviamente debido a la parte líquida del interior de las placas tectónicas, estas placas se encuentran en constante movimiento. Y en determinados momentos, obviamente estas placas obviamente se interponen o se superposicionan entre otra y esto origina que obviamente se formen las cordilleras, que se formen las montañas, que se formen los nevados. Y vamos a ver cómo se da este proceso. En el Oligoceno, esto es hace 37 millones de años atrás, el movimiento de las placas tectónicas produjo que la placa de Nazca y la de Sudamérica se encontraran, provocando la subducción de la primera, lo cual produjo la elevación del terreno y una gran actividad volcánica y sísmica en nuestro continente. Esta elevación es lo que hoy conocemos como la famosa cordillera de los Andes. A continuación, les vamos a presentar un gráfico que resume las principales características de la cordillera. Y aquí vamos a ver cuáles son estas características. La cordillera de los Andes, sistema montañoso que bordea la costa del Océano Pacífico en dirección norte-sur a lo largo de 7.500 kilómetros, atraviesa parte de Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina. La actividad sísmica y volcánica y la erosión han generado la presencia de volcanes, montañas, altiplanos y también valles. Al ingresar, por ejemplo, en Venezuela,
Se estrecha y ramifica prolongándose hasta llegar al Mar Caribe. Al norte del Perú se vuelve angosta nuevamente y se ensancha de nuevo en Colombia. El altiplano, región central más ancha, es compartida por Argentina, Bolivia, Chile y Perú. Alcanza una altitud máxima de 6.962 metros sobre el nivel del mar en el Cerro Aconcagua y una altura media de 4.000 metros. Su extremo sur sirve como frontera natural entre Argentina y Chile. Esas son las características de la cordillera de los Andes. Si ustedes pueden observar, ahí nosotros tenemos prácticamente la placa continental y la placa oceánica, que en algún momento obviamente generó un fuerte movimiento telúrico ocasionado por la subducción o generando la subducción de una de las placas, y esto generó o dio origen a la famosa cordillera de los Andes. Esto ha generado obviamente una gran cantidad sísmica, de actividad sísmica y también la aparición de los volcanes y nevados que nosotros podemos distinguir. En las profundidades, la placa se convierte en magma, esto es roca fundida, a miles de grados centígrados y sube ya que es menos densa. Gran parte de esta materia se solidifica en el interior de la Tierra y una parte sale en las erupciones volcánicas. La formación de la cordillera de los Andes determinó la actual configuración geográfica de nuestro territorio, dando origen así a las tres grandes regiones, como es la costa, el relieve plano en la parte occidental de nuestro territorio, la sierra conformada por la cordillera de los Andes en la parte central y la región amazónica en la parte oriental. Aquí nosotros en este gráfico, nosotros justamente podemos ver, aquí tenemos la formación de los Andes, como obviamente se produjeron a través de este movimiento de placas. Tenemos el magma sale y forma una cordillera de volcanes submarinos. En el fondo, en los fiordos, en el fondo marino, también existen volcanes, muchos de ellos activos, que dan origen, cuando la erupción es bastante violenta, da origen a islas. Tenemos el punto caliente, sale magma y se forman las islas volcánicas, como es en el caso, por ejemplo, de nuestras islas Galápagos. Esas islas son de origen volcánico. La área de impacto de la placa, esto es la fosa, obviamente donde se produce la subducción de una placa. La placa de aquí nosotros podemos observar en las flechas amarillas, podemos observar la placa continental sudamericana y la placa submarina de Nazca, como las dos obviamente chocaron y de ese origen, obviamente, de ese proceso, obviamente se da origen a la formación de la cordillera de los Andes. Aquí en la parte inferior nosotros podemos ver el manto fundido y muy activo, los focos de terremotos, placa submarina de Nazca, se hunde por debajo de la placa continental de la fosa marina y esto obviamente provoca que existe una modificación en cuanto al relieve, dando origen a la cordillera de los Andes, a las diferentes elevaciones que nosotros tenemos en la sierra. ¿Por qué hay marsupiales en Australia y también se encuentran en América? Es una de las grandes preguntas. Y obviamente en clases anteriores nosotros ya habíamos visto que hace millones de años atrás, cuando se estuvo dando o recién formando todo este proceso de los continentes, la distribución, como los conocemos en la actualidad, obviamente todas estas placas continentales en algún momento estuvieron unidas en una sola. Uno de estos casos es el continente africano con el continente sudamericano. Prácticamente la estructura, el relieve en cuanto al continente americano, sudamericano y obviamente el continente africano coinciden. En algún momento estos dos continentes, estas dos masas de tierra, estas dos placas continentales debieron estar unidas. A eso han llegado, obviamente, esta conclusión han llegado los diferentes científicos que han estudiado las características no solo en relación a la geografía, en relación a su estructura física, sino también a la distribución de las diferentes especies. Por eso es que coinciden determinadas especies que o en algún momento solo existieron en África, pero que por alguna característica, por alguna razón especial, también se encuentran en Sudamérica.
Eso implica que en algún momento estos dos continentes estuvieron al 100% unidos. Pero obviamente que por el movimiento de placas, obviamente se distribuyeron, se separaron y obviamente se encuentran ubicados como los conocemos en la actualidad. En cuanto a las bioregiones del mundo, es importante analizar, cuando hablamos de bioregiones, estamos hablando de espacios de tierra en los cuales obviamente confluyen tanto flora y fauna con características especiales, que estos sectores se los hace únicos y diferentes a nivel de nuestro planeta. Los animales y las plantas no se encuentran repartidos homogéneamente en todo el planeta, sino que ocupan un territorio característico con ciertas condiciones y factores ambientales concretos. Sin embargo, la ubicación de los rangos de distribución de las especies no es al azar, pues se ha observado que siguen una tendencia de concordancia generalizada. Eso quiere decir que de acuerdo al clima, de acuerdo a diferentes factores en cuanto a los ecosistemas, a las diferentes características, es cómo se van distribuyendo tanto las especies de flora como las de fauna. La división propuesta por un amplio grupo de científicos consiste en 14 biomas dentro de 8 regiones biogeográficas o ecozonas. Esta representación o estas representan patrones de distribución de animales que se desarrollaron en aislamiento durante largos periodos de tiempo debido a barreras naturales tales como océanos, desiertos y también cordilleras. En el siguiente organizador gráfico, nosotros en primera instancia vamos a ver las bioregiones del mundo. ¿Cuáles son las bioregiones del mundo? Son las siguientes. Tenemos la bioregión antártica, tenemos la bioregión de Etiopía, tenemos la australiana, la oceánica, la neártica, la paleártica, neotropical y también tenemos la oriental. Esas son las 8 bioregiones que está distribuido a nivel global. Aquí nosotros podemos observar en el siguiente mapa, justamente podemos ver tenemos la neotropical, se encuentra en el continente sudamericano, la neártica se encuentra en América del Norte, la paleártica obviamente se encuentra en el continente europeo, la afrotropical o etiópica se encuentra en el continente africano, tenemos también la antártica, tenemos la australiana o australasia y tenemos la indomalaya u oriental. Ahí nosotros podemos en el siguiente mapa, obviamente podemos ubicarles justamente dónde se encuentran estas bioregiones distribuidas a nivel global. Si ustedes pueden ver, de acuerdo a esta distribución, es también la difusión en cuanto a las especies de flora y fauna. No todas tienen las mismas características y tienen que acoplarse de acuerdo a las diferencias en relación a clima, temperatura, humedad y otras condiciones más que obviamente los hace favorables o desfavorables para determinadas especies. En cuanto a las características de las bioregiones de la Tierra, vamos a ver la bioregión neártica, vamos a ver cuáles son las características, cuál es su extensión y otras características más. Región en la que se ubica es en Norteamérica y Groenlandia. Esa es la ubicación exacta de esta bioregión neártica. Su superficie es de 22.900.000 kilómetros cuadrados. En cuanto a las principales características, se distribuye desde el desierto de Sonora en el sur de los Estados Unidos y norte de México hasta el Ártico o Polo Norte. Incluye principalmente zonas de desierto, las praderas o estepas templadas, los bosques templados caducifolios, la tundra, la taiga formada por bosques de pinos y otras coníferas y algo de bosques subtropicales en la Florida. La mayor parte del área tiene influencia de las 4 estaciones y en las latitudes más altas el invierno puede ser extremo, manteniéndose cubierto de hielo por varios meses. Esta bioregión tiene gran afinidad con las bioregiones paleárticas debido a que durante las épocas glaciales mantuvo contacto directo a través del estrecho de Bering, por el cual migró la fauna en ambas direcciones. Obviamente, si nosotros regresamos a nuestro mapa, el estrecho de Bering justamente se encuentra en esta parte de aquí.
en la parte justamente de Alaska, hacia obviamente el continente surasiático. El, ahí obviamente de acuerdo a a las diferentes etapas de evolución también del continente. Se dice que en algún momento se generó casi parecido al Istmo de Panamá, que une el continente norteamericano con el continente sudamericano. De igual manera, de esa manera se generó un puente natural por el cual obviamente migraron determinadas especies desde otras latitudes y empezaron a poblar el continente norteamericano. Y de esa, obviamente, a partir del afloramiento del Istmo de Panamá, se pobló todo el continente en función de fauna. Esto en cuanto a las características. Y en la fauna representativa de esta bioregión podemos ver el berrendo o antílope americano, es uno de los más representativos en relación a la fauna. Muchas especies de ardillas, ratones de abazones y ratones canguro, varias especies de musarañas, el mapache de Norteamérica, el oso negro, el coyote, el carnero canadiense, son partes de la fauna que existen hasta la actualidad en esta bioregión. Es una de las características más representativas en cuanto a la bioregión neártica. Iremos viendo y en las siguientes clases iremos ampliando más sobre estos temas relacionados a las bioregiones. Vamos a ampliar un poco más y vamos a ver cuáles son las características más preponderantes en cuanto a la formación y definición de una bioregión. ¿Cuáles son las características? ¿Cuáles son las determinaciones? Vamos a ver a continuación. Vamos a ir viendo este artículo en el cual nosotros vamos a ir viendo cuáles son las características más preponderantes. La palabra bioregión tiene una larga y rica historia que se remonta a su primer uso documentado en un artículo científico en el año de 1971 sobre, entre otros temas, la biogeografía de los cangrejos azules en Luisiana. 50 años después ya hay más de 65.000 artículos académicos que utilizan el término y la cifra crece cada año. Solo el año pasado se añadieron 4.400 artículos relacionados justamente a las bioregiones. Vamos a ver cuáles son estas características más preponderantes. Y obviamente sí, la mayoría de nosotros obviamente somos apasionados a la tecnología, somos hoy en día, al menos estamos 100% relacionados con las redes sociales, estamos 100% manejando todos estos procesos. Es importante también que a partir de estos medios tecnológicos obviamente se detalle la historia del uso de las bioregiones y términos relacionados en publicidades similares. Por ejemplo, en este tema, en este artículo, una breve historia de las bioregiones y el bioregionalismo en en la literatura académica. Es una historia fascinante que involucra a dos grupos muy diferentes de personas que piensan sobre las bioregiones de manera muy distinta o tienen puntos de vista diferentes. Uno centrado en la ciencia de la diversidad biológica y el otro en las experiencias humanas. Es importante tener estas dos características para poder identificar con más precisión qué son las bioregiones. Desde el punto de vista científico, un importante artículo del 2015 de Daryl Vilena y Alexander Antonelli, un enfoque de red para identificar y delimitar regiones o biogeográficas, resume el estado de la cuestión después de 4 décadas de trabajo en el desarrollo de marcos bioregionales. Cuando hablamos de bioregiones, obviamente el trabajo es bien exhaustivo, porque nosotros en cada una de las bioregiones, que por ejemplo en la distribución que habíamos visto anteriormente en el mapa temático, en el mapa mundi, cada uno conlleva una serie de especies en relación a fauna y de igualmente una infinidad de especies en relación a flora. Cuando hablamos de fauna, prácticamente hablamos desde seres microscópicos unicelulares
hasta multicelulares, cada uno generados y obviamente distribuidos de una manera específica. Muchos de ellos se relacionan y conviven entre sí, otros obviamente se depredan unos con otros y obviamente de esta determinación obviamente también se da origen las pirámides tróficas que nosotros iremos viendo e iremos analizando en las siguientes clases. El reconocimiento y uso de regiones biogeográficas o bioregiones ofrece varias ventajas en comparación con el estudio de especies o comunidades individuales y por lo tanto ha ganado popularidad en los últimos años tanto en sistemas terrestres como acuáticos. Muchos estudios dan por sentada la identidad y delimitación de las regiones biogeográficas en todo el mundo. Sin embargo, existe poco consenso sobre el mejor manejo de la clasificación y nombrar dichas regiones, ya que se utilizan varios términos conceptualmente relacionados a menudo distintamente. Esto obviamente en relación a las características principales. A continuación, obviamente, se presenta una lista casi completa en enfoques bióticos, biológicos, para definir bioregiones dentro del contexto de la literatura científica. Y, por ejemplo, arrancamos con el primer término, reino. Siempre nosotros hablamos, incluso en ciencias sociales, nosotros hablamos de los reinos. Pero acá, cuando hablamos de bioregiones, ¿a qué se refiere el reino? El reino es la división biogeográfica más amplia de la superficie terrestre de la Tierra basada en patrones de distribución de organismos terrestres, es decir, a una escala continental. Cuando hablamos de una provincia, es una área geográfica específica en tierra y mar delimitado por accidentes geográficos y condiciones ecológicas comunes. Esto es a escala de subcontinente. Compañera Alexandra, a ver si me ayuda apagando su micrófono, por favor. El bioma, una tipología para áreas de gran escala caracterizadas por vegetación, el suelo, el clima y la vida silvestre, por ejemplo, los bosques, los pastizales, los desiertos. Las ecozonas, una división de la superficie terrestre de la Tierra que se distingue por las historias evolutivas y los patrones de distribución de su forma de vida, por ejemplo, que abarcan biomas. El ecosistema, una comunidad específica de organismos que interactúan y se interrelacionan de componentes bióticos y abióticos en una área determinada. Ya sabemos que los seres bióticos son los seres biológicos que en su contexto principal contienen obviamente carbono. Y los seres abióticos obviamente son los que no cumplen un ciclo vital y obviamente por lo general son todos los minerales. En relación a las ecorregiones, son áreas que albergan ecosistemas que son generalmente similares en carácter, tal como se define la flora, la fauna predominante. La región zoogeográfica es un área con condiciones climáticas relativamente uniformes que definen poblaciones animales distintas. La región fitogeográfica es un área con condiciones climáticas relativamente uniformes que definen poblaciones de plantas distintas. El corotipo es la delimitación de grupos de especies que tienen rangos coincidentes. Hay dos usos diferentes el término en biogeografía. Cuando hablamos de áreas del endemismo, ustedes han escuchado, por ejemplo, aquí en el Ecuador mucho se habla de plantas endémicas, plantas obviamente que son únicas en relación a sus características. Justamente acá tenemos áreas de endemismo, una única ubicación geográfica definida que es el único lugar donde se puede encontrar una especie particular o varias especies, por ejemplo, o en una isla. Entonces existe tanto, especialmente en flora, existe unas especies únicas que los hace obviamente diferentes al resto de las regiones. La biota concreta, todas las especies de flora y fauna que se encuentran en todos los hábitats dentro de un área que rodean a una localidad particular. El área nuclear o fitocorión, el área específica de la que se originó el linaje genético de una especie particular de planta o animal. Tenemos la cronofauna, es un conjunto natural geográficamente restringido de poblaciones animales interactuantes que se mantienen durante un periodo de tiempo geológicamente significativo.
La orofauna es un conjunto de grupos animales que coexisten y se diversifican en áreas determinadas durante un tiempo prolongado, presentando una identidad biogeográfica duradera. Estos son en cuanto a las características más comunes y vamos a hablar de la siguiente que es el xenocrón, un área determinada en la que se ha entrado un grupo o comunidad animal o vegetal, cualquiera que sea su origen dentro de un periodo definido de tiempo geológico. La pista generalizada, un gráfico de distribución geográfica que conecta las diferentes localidades de áreas o distribución de un taxón o grupo de taxones en particular. Y esta relación de taxón nosotros ya habíamos visto al inicio de este proceso educativo. Dominio biogeográfico es una región macrogeológica, un continente o un grupo de continentes o regiones bioclimáticas importantes que se utiliza para estudiar la dispersión de especies particulares. Tenemos el conjunto de especies, un grupo de organismos pertenecientes a varias especies diferentes que coexisten regionalmente e interactúan a través de relaciones tróficas y también espaciales. Y por último, el hábitat o biótopo que habíamos visto también, que es el entorno natural o hogar en el que un organismo o población vive normalmente durante una parte significativa de su ciclo vital. Aquí nosotros hemos ido viendo una clasificación sumamente amplia en cuanto a las diferentes estructuras de las bioregiones a nivel global, como obviamente se define una bioregión y obviamente cómo están distribuidas cada una de estas conceptualizaciones, cómo los científicos han ido distribuyendo desde la unidad más pequeña de las bioregiones hasta las macros que albergan a varios continentes, a varias estructuras, de acuerdo a sus especies. Estos son los temas que nosotros hemos visto en función de estas características fundamentales de la formación de los continentes, la formación de las cordilleras, qué es lo que sucede, cómo se van formando, cuál es el origen en función de los movimientos de las placas tectónicas y sobre todo de las bioregiones que hemos ido analizando en la presente clase. Señores y señores, de esta manera llegamos a la parte final del desarrollo de la presente clase. Ha sido un gusto haber compartido con ustedes el desarrollo del presente tema. Tienen toda la información pertinente para el desarrollo de las actividades. Ustedes obviamente tienen como tarea también en la presente semana. Les deseo que tengan éxitos en todas las actividades que ustedes hayan programado, que estas vacaciones que ustedes tengan pues las aprovechen para seguir desarrollando todas las actividades de pronto que tengan pendientes todavía. Les recuerdo que hasta el 10 de noviembre ustedes pueden asignar tareas en cuanto a la actividad 1 y a 2, sus aportes para que no tengan ninguna dificultad en función de sus tareas, de sus notas. Así que, señores y señores, que disfruten de este feriado de finados, que pasen en familia, que disfruten y nos estaremos viendo hasta la próxima semana. Buen descanso, licenciado. Hasta la próxima. Gracias, licenciado.